Buenos días. Buenos días. Buenos días. También en homenaje a Oscar Rodríguez, así como fueron compañeros de trabajo y de lucha, vecinos también de la parroquia La Vega. Esta pequeña reseña en el campo de la educomunicación de un caraqueño llamado Rafael Angulo Ruiz, quien fue un educador y comunicador popular dedicado siempre a la transformación a partir de la alfabetización y la comunicación. Nos dejó muchas huellas a nosotros que lo conocimos, y de igual forma también consideramos que es uno de los pioneros de la educomunicación en Venezuela. Ahí aparece una pequeña reseña. Rafael nace en el año 50, conoce al padre Guaitá en el año 66, luego podemos hablar quién fue el padre Guaitá, pero ahí vemos que luego se hace licenciado en educación en CEPAC, en esta institución, en el año 82, hace una maestría en el año 2000 en educación mención andragogía. En el año 16 se le da el doctorado honoris causa acá en esta universidad, y luego le colocan el epónimo de su nombre a la Cátedra Libre de Comunicación y Educación Popular. Bueno, adelante. ¿Cuáles fueron los principales maestros de Rafael? Rafael, en primera instancia, es un fiel seguidor del pensamiento de Pablo Freire. De hecho, Rafael participa en el año 85 en un seminario que dictó Pablo Freire aquí en la Universidad Central. Y una anécdota importante es que Rafael y el equipo grabó todo lo que Pablo Freire en el taller. Luego de la grabación, reprodujo en cassette, y ese cassette se distribuyó en todo el país. Eso ocurrió en ese año, en el año 85. De igual forma, otro de sus maestros es Mario Caplún. Mario Caplún, como ustedes lo conocen, lo vamos a ver en la próxima presentación con Cristóbal. Participa también en un seminario que se hizo con Mario Caplún. Eso fue por los años 80, y luego también es parte de la inspiración de todo el trabajo que hace Rafael Angulo. Luego vamos a tener el padre Francisco Guaitá. El padre Francisco Guaitá llegó más o menos en el año 66. Este es un padre obrero, un padre que se metió en las comunidades, específicamente en La Vega, Antímano y Petare. Fueron las tres grandes comunidades donde él desarrolló su actividad como un trabajo de la teología de la liberación. Él conoce también al padre Camilo Torres y se inspira, y considero yo que se inspira en la teología de la liberación, sin haber todavía salido como teoría, como práctica teórica de la iglesia. Y en su principal legado, que todavía aún vive, el padre Guaitá, o bueno, ya es sacerdote, expulsado por el gobierno puntoquijista en 2 oportunidades, se tuvo que volver a infiltrar porque él quería seguir trabajando con las comunidades. Y su frase era la revolución de las conciencias, que era lo que él planteaba, y también se considera como uno de los propulsores iniciadores de la teología de la liberación en América Latina. Luego tenemos al otro compañero de Rafael, Ali Gómez García, le llamamos Alicate. También participó con Rafael Angulo en parte de las luchas juveniles de la parroquia La Vega. Su nivel de trabajo fue tan eficiente y tan emocionante que, bueno, parte a otras fronteras a continuar con la liberación de los pueblos, y termina allá en Nicaragua, y lamentablemente allá fallece Alicate en combate. Bueno, aquí vemos entonces cuáles son los principales aportes que consideramos en la investigación que hemos hecho, en algunos documentos que hemos recopilado, sobre las acciones que planteaba Rafael Angulo desde la educación popular, ¿no? El primer planteamiento que él hacía era el planteamiento del empoderamiento comunitario, la educación y el empoderamiento comunitario a través de la organización y a través de sus luchas populares. De igual forma, plantea que hay que desarrollar el liderazgo desde la educación, y una transformación social muy de Freire, ¿no? Y luego la identidad cultural plantea que desde el poder popular siempre hay identidades culturales que el abordaje de la educación se había que hacer identificando algunos elementos
de la identidad cultural de cada barrio, de cada comunidad, para partir al hecho educativo. De igual forma, estaba muy claro, Rafael, que la educación era una acción política en primera instancia, de carácter político de la educación, desmitificando la supuesta neutralidad que debería tener la educación, y una clase también, es parte de la lucha clasista. De igual forma, él pone en el centro al sujeto de la educación popular y de los sectores populares para la concientización y la democratización del efecto de la educación. De igual forma, plantea la investigación-acción participativa, elemento fundamental para la educación popular, y también plantea el tema de la producción de conocimiento. Es importante resaltar que esto está ocurriendo en una Venezuela del punto fijismo, de la Cuarta República, en los años 70 y 80, donde casi nadie hablaba de la producción de conocimiento desde la educación, desde la base de las comunidades. Ya Rafael estaba planteando en ese entonces rompiendo con las formas tradicionales de producir conocimiento, para darle más importancia al diálogo de saberes, a la construcción colectiva de conocimiento y a la difusión de los mismos con los mismos medios estratégicos y características de los sectores populares. ¿Qué quiero decir? Que se puede producir conocimiento desde las comunidades, de su vivencia, de su identidad cultural y desde el empoderamiento de lo político y del liderazgo. Rafael hace su vida política y su activismo en dos poblaciones, la población de La Vega en Caracas y la población de La Salina, allá en lo que era el estado Vargas, ahora es La Guaira. Rafael inicia el tema de la alfabetización allí en La Vega, donde específicamente se consolida un trabajo bien importante allí con una asociación civil que se llamó Asocite. Desde que se plantea esto, Rafael fue presidente de esta asociación civil, donde se hicieron y se emprendieron muchísimas luchas. Por ejemplo, ahí se crea, una vez que el padre Francisco Boita está fuera del país, ahí se crea entonces un equipo audiovisual, se trabaja en el comité de barrio, se trabaja en los CUP, que con Ali Primera y con Cipriano Rodríguez, que era la expresión de los sindicatos textiles de aquel entonces y todas sus luchas. Por supuesto, participa en los comités de solidaridad con Nicaragua, en el comité de solidaridad con Chile, a partir del derrocamiento de Allende, y por supuesto participa en el Instituto Cubano de Amistad. En el año 76, después que está trabajando con CEPAC, simultáneamente cuando está estudiando en CEPAC, entonces también hay otras luchas que se hacen allá en La Vega, que es la lucha por el terreno para una escuela en la comunidad. Es así como surge la escuela Vicente Emilio Sojo. De igual forma se crea la biblioteca Augusto César Sandino, y aquí la visión de la biblioteca no era para que los estudiantes fueran a estudiar, sino que en mi análisis yo considero que este era el germen de lo que luego lo vamos a conocer en este momento como la base de misiones. Entonces desde la biblioteca, y vamos a ver también en La Salina, desde la biblioteca Augusto César Sandino se comienza a expandir todo el trabajo comunal y el fortalecimiento del poder popular. Luego también Rafael trabaja en Radio Fe y Alegría, eso más o menos a finales ya de los años 80, y ahí hace unos aportes bien interesantes, porque una vez que obtiene la licenciatura acá en el CEPAC, trabaja en la creación de las cartillas y manuales de alfabetización, siguiendo todos los parámetros de Pablo Freire. Y de igual forma participa en el proceso de alfabetización que hizo el gobierno en aquel entonces, llamado Abrebrecha. Participa también en dos programas de radio, que eran Notibarrio y el Noticiero de los Barrios, y entonces ya vemos que todo el enfoque lo hace desde el poder popular, desde las comunidades. Luego se muda a La Salina, allá funda en el año 98 el periódico El Salitre, un periódico comunitario. De igual forma, este periódico ya lleva 48 números y ha recibido el año pasado creo que recibió el otro premio nacional de periodismo, además que había recibido el de Correo del Orinoco y un premio municipal en comunicación. En el año 2000 trabaja en un proyecto que lo presenta ante la Generalidad de Cataluña, se lo aprueba, y ese proyecto era para darle transporte y lancha a la comunidad de La Salina. El proyecto tuvo
¿Ah? Después del deslave. Después del deslave. Bueno, eso también es otra característica, que fueron sobrevivientes del deslave que tuvieron que subir hacia Carayaca para poder sobrevivir en toda esta situación. Entonces, después del deslave de Vargas pasa lo de la cooperativa. De igual forma que la biblioteca Augusto César Sandino se plantea la biblioteca Salvador Garmendia en La Guaira como epicentro de una cantidad de actividades que luego se va a desarrollar en todas las salinas. Y por último, el equipo audiovisual que en este momento lo está llevando, bueno, está dando todavía, lo sigue llevando su hijo Alejandro, dando todavía ahí. Pásame. Bueno, ahí está la militancia de Rafael Angulo, fue el presidente de Asocipe desde el año 76. Funda el periódico La Vega Dice, el periódico decano, ¿qué se dice, profesor? Porque tiene muchos años. Decano del periódico. Sí. El periódico decano. Sí, era un decano de la comunicación popular, más de 40 años. En este momento sale de manera digital. Participa en el proyecto del FODEC, más adelante vamos a explicar un poquito lo del FODEC, que también nosotros consideramos que es como el germen de las comunidades de aprendizaje que tenemos en este momento. Y por supuesto también participa en el equipo audiovisual de La Vega, que hace varios cortos en reivindicación, algunas luchas populares que se desarrollaron en ese momento. ¿Sí? Ajá, ¿qué es el FODEC? El FODEC, él se instala ya en la biblioteca Augusto César Sandino con una cantidad de compañeros y se le plantea a CEPAM que desde allá desde las comunidades podíamos comenzar a dar formación formal para la licenciatura en educación. Este se realiza como un proyecto comunitario de La Vega, parte de una acción concreta que es la comunidad, trabaja con los sectores populares en valores y siempre con la criticidad de la lógica racional y la praxis concreta para producir conocimiento a partir del saber del pueblo y utiliza la epistemología de la sospecha. Y no acepta la reproducción del conocimiento, sino la construcción colectiva del mismo. Bueno, ahí tuvo varias cortes con varios egresados. Esa es una experiencia muy interesante que fue aprobada por CEPAC y se mantuvo durante mucho tiempo. Bueno, aquí plantea Rafael que cuando está haciendo su trabajo en alfabetización y los programas de radio, básicamente ahí nos recuerda que para la alfabetización política, como lo decía Rector B, el peor analfabeta es el analfabeta político. Y luego también cuando él obtiene el doctorado honoris causa, una de sus últimas frases para cerrar su discurso, que se le dio allá en La Vega, en el teatro casualmente Ali Gómez, él decía que hay que enseñar a los políticos a leer, no a leer libros, sino a leer las necesidades del pueblo, parafraseando también a un escritor en carácter. Bueno, todo el impacto que tiene el trabajo de la alfabetización es considerado como ejemplo de educadores que aportó conocimiento en la capacitación de aprendizaje de los más pobres. Es por ello que se hizo parte en la creación del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, y ahí participa entonces en la creación de cartillas y manuales para el tema de la alfabetización. Rafael tiene aquí él cuando estaba trabajando en el Ministerio de Educación, cuando se estaba planteando arrancar con el programa Yo Sí Puedo, él tuvo una diferencia con la ministra en ese entonces, Marian Hansen, y en la implementación de ese Yo Sí Puedo. Rafael planteaba que en Venezuela habían condiciones para que nosotros implementáramos un método venezolano, pero bueno, se impuso el método Yo Sí Puedo, que se plantea en los escritos que he conseguido, que era su colega, la compañera cubana de la creadora del sistema, era su colega, y bueno, sino que lo único que hizo fue aceptar que se utilizara ese método y pide la jubilación ante el Ministerio de Educación ante esa situación. Bueno, hay un video que hace su hijo Alejandro, ahí dejo el link por si alguien quiere verlo, dura 8 minutos, está en YouTube. En su planteamiento fundamental también, que la alfabetización para la transformación social, freudiano, era Pedro, muy freudiano, y buscamos desarrollar un proceso a través del cual los distintos sectores populares nos convertamos en protagonistas de la conducción de la sociedad expreso sus propios intereses, y así específicamente, bueno, eso lo dijo también justamente cuando le daban el doctor honoris causa. Síguela. Bueno, hay otro elemento que Rafael activó en el año 2000, que fue
él preparó todo el tema de la vuelta a la patria del padre Francisco Guaitá. Una vez que fue expulsado 2 veces por el gobierno de aquel entonces, primero por Caldera y creo que después por Luis Herrera, ¿no? 2 veces fue expulsado. Él organizó desde Caracas la traída de Guaitá otra vez. Guaitá había estado en Costa Rica, había estado en los puestos de Amber, eso es Bélgica, ¿no? Era el del sindicato de allí. Participó también en un escudo humano contra la guerra que iban a implementar el imperio contra Irak. Bueno, de profesión escultor. Entonces se hizo toda la organización, se volvió a traer a Venezuela y se hizo un homenaje. Lo recibió en Maiquetía y bajó mucha gente de la Vega, lo recibió como si fuera Chávez, ¿no? Una cantidad de gente. ¿Cómo? Varias viejitas. Y luego en el año 2015 publican el libro Luchando en Comunidad, lástima que no lo traje, Luchando en Comunidad. ¿Lo trajiste, mamá? ¿Sí lo trajiste el libro? Aquí está. Este es el libro que Rafael no aparece como autor. Es una sistematización prácticamente. Sí, entonces él lo que hace es que sistematiza en este libro de 40 años de la asociación Asocite, de todo el trabajo que se hizo y todas las luchas que se hicieron en La Vega, con toda más o menos lo que yo he expresado de manera sintética. Entonces esta es la sistematización, aunque Rafael no aparece aquí como autor, él fue el que compiló, arrimaba a toda la gente, todos los compañeros para que revisaran los documentos, y esto yo creo que fue escrito como por 40 manos, 40 cabezas. Sí, señor. Sí, por decir un número para que se parezca a la cantidad de años. Yo tengo varios números de esto, el INSE lo publicó, quien quiera un número yo puedo ofrecerle traer. Quien quiera, levante la mano y lleva los números. Mi secretario la todo. En el año 2012, que los minutos, no, yo Rafael en el 2007 crea el Fondo Editorial Pablo Freire, donde publica el libro Tras la pista de Pablo Freire, con el apoyo del CONAC. Ahí se hicieron 1000 ejemplares. Otra cosa. Bueno, para finalizar, lamentablemente en el 2018, después de un problema hepático, como diría Facundo Cabral, bueno, cambió de lugar. No sé si Ivonne quiere decir algo. Bueno, para los que no conocen, Ivonne fue su esposa, o sigue siendo su esposa. Y aquí está Ivonne a mí, que es su hija. Alejandro no pudo venir, pero Alejandro quería venir. No puede faltar trabajo de lo otro. No sé si Ivonne quiere decir algo. Nos quedan 2 minutos. Yo le hice llevar. Gracias. Yo pensé que me había visto. Compactada, resumida, hay una síntesis de todas las cosas que más o menos se trabajaron. Yo sé que eso es muy largo, extensísimo, recoger toda una cantidad de actividades, acciones colectivas que se hicieron y quizás tú hiciste en varias áreas, ámbitos, pero veo, no sé, para lo que quiero. He trabajado también muchísimos años con la educación, él fue químico. Él trabajó en el IBI, el Instituto Venezolano, que era investigador también, y toda esa cantidad de cosas que quedan como, pero al final se decidió, dejó todo aquello y se decidió por la educación de adultos. Inclusive todo el proceso de investigación, yo trabajaba con la alfabetización, ese entonces en la escuela de adaptación, y iba a tener algo nada. Y yo dejé el trabajo de alfabetización y Rafael lo agarró, pero lo agarró ¿para qué? Para la investigación. Eso es la importancia, yo creo que de todo esto, en ese proceso continuo, que uno no deja el trabajo. Y Rafael nos deja una cantidad, no solamente eso, sino que a través de toda la gente que enseñaba, él decía que había que sembrar una semillita aquí, otra semillita allá, y de esas semillitas salían toda una cantidad de frutos de todas partes. Yo creo que esa es la muestra más significante de esto. Muchas gracias por la invitación. Tendríamos que hablar de muchas cosas, pero eso lo hablamos en otro momento. Una botella de vino. Solo quería agregar algo, Eso es con Ali. que mucho de ese trabajo de Rafael Angulo también estuvo acompañado con mi madre y con mi hija también.
de Alejandro. Y Alejandro, por favor. Bueno, su hija sigue en la educación y el otro hijo sigue en la comunicación. Ahí está la Bueno, listo, terminé. Gracias, Richard.